Título tercero. De los conflictos de jurisdicción, y de los conflictos y cuestiones de competencia. Capítulo primero. De los conflictos de jurisdicción. Artículo 38. 1. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales, y la administración, serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 5 vocales, de los que 2 serán magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros 3 serán consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. 2. El presidente tendrá, siempre voto de calidad en caso de empate. Artículo 39. 1. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares serán resueltos por la Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del Orden Jurisdiccional en conflicto, y 2 magistrados de la Sala de lo Militar, todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Actuará como secretario de esta sala el de Gobierno del Tribunal Supremo. 2. El presidente tendrá, siempre voto de calidad en caso de empate. Artículo 40. Anualmente se renovarán los componentes de los órganos colegiados decisorios previstos en los 2 artículos anteriores. Artículo 41. El planteamiento, tramitación y decisión de los conflictos de jurisdicción se ajustará a lo dispuesto en la ley. Capítulo segundo. De los conflictos de competencia. Artículo 42. Los conflictos de competencia que puedan producirse entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente, y compuesta por 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como secretario de esta sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo. Artículo 43. Los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrán ser promovidos de oficio, o a instancia de parte, o del Ministerio Fiscal, mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo. Artículo 44. El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional. Artículo 45. Suscitado el conflicto de competencia en escrito razonado, en el que se expresaron los preceptos legales en que se funde el juez o tribunal, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días, decidirá por medio de auto si procede declinar el conocimiento del asunto, o requerir al órgano jurisdiccional que esté conociendo, para que deje de hacerlo. Artículo 46. 1. Al requerimiento de inhibición, se acompañará testimonio del auto dictado por el juez o tribunal requirente, de los escritos de las partes, y del Ministerio Fiscal, y de los demás particulares que se estimen conducentes para justificar la competencia de aquel. 2. El requerido, con audiencia del Ministerio Fiscal, y de las partes por plazo común de 10 días, dictará auto resolviendo sobre su competencia. Artículo 47. 1. Si no se accediere al requerimiento, se comunicará así al requirente, y se elevarán por ambos las actuaciones a la Sala de Conflictos, conservando ambos órganos, en su caso, los testimonios necesarios para cumplir lo previsto en el apartado 2 del artículo 48. 2. La Sala, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior a 10 días, dictará auto en los 10 siguientes, sin que contra él quepa recurso alguno. El auto que se dicte resolverá definitivamente el conflicto de competencia. Artículo 48. 1. Desde que se dicte el auto declinando la competencia, o acordando el requerimiento,
y desde que se tenga conocimiento de este por el juez o tribunal requerido, se suspenderá el procedimiento en el asunto a que se refiere aquel. 2. No obstante, la suspensión no alcanzará a las actuaciones preventivas o preparatorias ni a las cautelares, cualesquiera que sean los órdenes jurisdiccionales en eventual conflicto, que tengan carácter urgente o necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un quebranto irreparable, o de difícil reparación. En su caso, los jueces o tribunales adoptarán las garantías procedentes para asegurar los derechos o intereses de las partes, o de terceros, o el interés público. Artículo 49. Las resoluciones recaídas en la tramitación de los conflictos de competencia no serán susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario. Artículo 50. 1. Contra la resolución firme en que el órgano del orden jurisdiccional indicado en la resolución a que se refiere el apartado 6 del artículo 9 declare su falta de jurisdicción en un proceso cuyos sujetos y pretensiones fuesen los mismos, podrá interponerse en el plazo de 10 días recurso por defecto de jurisdicción. 2. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución, quien, tras oír a las partes personadas, si las hubiere, remitirá las actuaciones a la sala de conflictos. 3. La sala reclamará del juzgado o tribunal que declaró en primer lugar su falta de jurisdicción que le remita las actuaciones, y, oído el Ministerio Fiscal por plazo no superior a 10 días, dictará auto dentro de los 10 siguientes. Capítulo 3. De las cuestiones de competencia. Artículo 51. 1. Las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales. 2. En la resolución en que se declare la falta de competencia, se expresará el órgano que se considere competente. Artículo 52. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí. El juez o tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Acordado lo procedente, recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior, o le remitirán las que se hallare conociendo. Título cuarto. De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Capítulo primero. Del Tribunal Supremo. Artículo 53. El Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España, y ningún otro podrá tener el título de Supremo. Artículo 54. El Tribunal Supremo se compondrá de su presidente, de los presidentes de sala, y los magistrados que determine la ley para cada una de las salas, y, en su caso, sesiones en que las mismas puedan articularse. Artículo 55. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes salas: primera de lo civil, segunda de lo penal, tercera de lo contencioso administrativo, cuarta de lo social, quinta de lo militar, que se regirá por su legislación específica, y supletoriamente por la presente ley, y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Artículo 55 bis. Además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte, o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias, y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiere abdicado, y su consorte. Artículo 56. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá primero de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la ley. Segundo, de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del gobierno,
presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, defensor del pueblo y presidente y consejeros de una comunidad autónoma, cuando así lo determinen su estatuto de autonomía. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. Artículo 57. 1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá primero de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. Segundo, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y defensor del pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinan los estatutos de autonomía. Tercero, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. Cuarto, de los demás asuntos que le atribuya esta ley. Quinto, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Artículo 58. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocerá primero, en única instancia, de los recursos contencioso-administrativos, contratos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la ley establezca, y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. Segundo, de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero, de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Artículo 59. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. Artículo 60. 1. Conocerá además cada una de las salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan, y de las cuestiones de competencia entre juzgados o tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. 2. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Artículo 61. 1. Una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala, y el magistrado más antiguo, y el más moderno de cada una de ellas, conocerá primero de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. Segundo, de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de sala, o de más de dos magistrados de una sala.
En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala, o contra todos, o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala, o contra los magistrados de una sala, cuando sean juzgados todos, o la mayor parte de los que la constituyen. Quinto, del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial, cuando éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Sexto, de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 2. En las causas a que se refiere el número 4 del apartado anterior, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 3. Una sección, formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y 5 magistrados de esta misma sala, que serán los 2 más antiguos y los 3 más modernos. Conocerá del recurso de casación, para la unificación de doctrina cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. Artículo 61 bis. 1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un gabinete técnico, que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan, y mediante la elaboración de estudios e informes que se les soliciten. También prestará apoyo a las salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. 2. El gabinete técnico estará integrado por un director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del gabinete técnico. 3. A los efectos anteriores, en el gabinete técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de admisión y otra sección de estudios e informes. En la sala quinta de lo militar podrá haber un letrado del gabinete técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas, atendiendo a su especialización profesional. 4. En cada una de las áreas habrá uno o varios letrados del gabinete técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los letrados que pertenezcan a la carrera judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de su respectiva profesión. 5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del gabinete técnico. Excepcionalmente, por razones coyunturales, y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de 1 año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Artículo 61 ter. La superior dirección del gabinete técnico será ejercida por el presidente del Tribunal Supremo, o, en caso de delegación de este, por el vicepresidente del Tribunal Supremo. Artículo 61 quater. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al director del gabinete técnico, a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. 2. Los letrados que hayan de prestar servicio en el gabinete técnico serán seleccionados mediante curso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección.
Los letrados que no pertenezcan a la carrera judicial o fiscal, deberán ser funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, o funcionarios de las administraciones públicas, u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1, o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, que no irá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la sala de gobierno de dicho tribunal. 3. El presidente del Tribunal Supremo, oídos los presidentes de sala y el director del gabinete técnico, someterá a la sala de gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de letrado del gabinete técnico. 4. El presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del gabinete técnico. Artículo 61 quinquies. 1. Los letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el presidente del Tribunal Supremo, oídos el presidente de sala respectivo, y el director del gabinete técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de 3 años. Sin perjuicio de lo anterior, los letrados podrán ser cesados por el presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. 2. El director del gabinete técnico y los letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la carrera o cuerpo de procedencia. 3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la carrera judicial, a los jueces o magistrados que ocupen plaza de letrado en el gabinete técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del gabinete técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el cuerpo a los letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de letrado en el gabinete técnico. Artículo 61 sexies. La Sala de Gobierno, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del gabinete técnico. Capítulo 2. De la Audiencia Nacional. Artículo 62. La Audiencia Nacional, con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. Artículo 63. 1. La Audiencia Nacional se compondrá de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. 2. El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. Artículo 64. 1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes salas de apelación: de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social. 2. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse 2 o más secciones dentro de una sala. Artículo 64 bis. 1. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. 2. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del presidente del tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra sala de diferente orden. Para la adscripción, se valorarán la antigüedad en el escalafón y la especialidad o experiencia de los magistrados afectados, y, a ser posible, sus preferencias. Artículo 65. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá primero del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, de las causas por los siguientes delitos a delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor,
altos organismos de la nación y forma de gobierno. B. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. C. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. De tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios, y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados, y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera, o el cumplimiento de una pena, o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. Tercero, de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte. Cuarto, de los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia, o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento. Quinto, de los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción, y del juzgado central de menores. Sexto, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta. Séptimo, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Octavo, de cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. Artículo 66. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado que la ley no atribuya a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. B. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. C. De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. D. De los recursos no atribuidos a los tribunales superiores de justicia en relación a los convenios entre las administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central. E. De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. F. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 67. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia primero de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma. Segundo, de los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Artículo 68.
1. Conocerá además cada una de las salas de la Audiencia Nacional de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan. 2. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Artículo 69. Una sala formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las salas y el magistrado más antiguo, y el más moderno de cada una, o aquel que, respectivamente, le sustituya, conocerá de los incidentes de recusación del presidente, de los presidentes de sala, o de más de 2 magistrados de una sala. Capítulo 3. De los Tribunales Superiores de Justicia. Artículo 70. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Artículo 71. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la comunidad autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta. Artículo 72. 1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes salas de lo civil y penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. 2. Se compondrá de un presidente, que lo será también de su sala de lo civil y penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo. De los presidentes de sala y de los magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, de las secciones que puedan dentro de ellas crearse. Artículo 73. 1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil a del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. B. Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución. C. De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, así como de las peticiones de exequatur de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. 2. Esta sala conocerá igualmente en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra los miembros de la Asamblea Legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los estatutos de autonomía, al Tribunal Supremo. B. En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos, o la mayor parte de los magistrados de una audiencia provincial, o de cualesquiera de sus secciones. C. De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común. 3. Como sala de lo penal, corresponde a esta sala el conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan al conocimiento de los tribunales superiores de justicia. B. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. C. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes. D. La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común. E. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 4.
para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos A y B del apartado anterior, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. 5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre juzgados de menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. 6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más secciones, e incluso sala de lo penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra C del apartado 3 de este artículo, y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia. Los nombramientos para magistrados de estas secciones o salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de estos, recaerá en aquellos magistrados que, habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante 10 años, dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón. Artículo 74. 1. Las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia conocerán, en única instancia, de los recursos que se deduzcan en relación con a los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo contencioso administrativo. B. Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. C. Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. D. Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. Las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico Administrativo Central en materia de tributos cedidos. F. Los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de comunidades autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de corporaciones locales en los términos de la legislación electoral. G. Los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. H. La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. I. Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior a ministro o secretario de Estado, en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. J. Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. K. De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Autoridad de Protección de Datos de la comunidad autónoma respectiva. 2. Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo, y de los correspondientes recursos de queja. 3. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los juzgados de lo contencioso administrativo. 4. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los juzgados de lo contencioso administrativo con sede en la comunidad autónoma. 5.
conocerán del recurso de casación, para la unificación de doctrina en los casos previstos en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 6. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley en los casos previstos en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 7. Corresponde a las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de autoridades autonómicas de protección de datos a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. Artículo 75. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá primero en única instancia de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior al de un juzgado de lo social, y no superior al de la comunidad autónoma. Segundo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación, y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. Tercero, de las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de la comunidad autónoma. Artículo 76. Cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las recusaciones que se formulen contra sus magistrados cuando la competencia no corresponda a la sala a que se refiere el artículo siguiente. Artículo 77. 1. Una sala constituida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de sala y el magistrado más moderno de cada una de ellas, conocerá de las recusaciones formuladas contra el presidente, los presidentes de sala, o de audiencias provinciales con sede en la comunidad autónoma, o de dos o más magistrados de una sala o sección, o de una audiencia provincial. 2. El recusado no podrá formar parte de la sala, produciéndose, en su caso, su sustitución con arreglo a lo previsto en esta ley. Artículo 78. Cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, podrán crearse, con carácter excepcional, salas de lo contencioso administrativo, o de lo social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad autónoma, en cuya capital tendrán su sede. Dichas salas estarán formadas, como mínimo, por su presidente, y se completarán, en su caso, con magistrados de la audiencia provincial de su sede. Artículo 79. La ley de planta podrá, en aquellos tribunales superiores de justicia en que el número de asuntos lo justifique, reducir el de magistrados, quedando compuestas las salas por su respectivo presidente, y por los presidentes y magistrados, en su caso, que aquella determine. Capítulo 4. De las audiencias provinciales. Artículo 80. 1. Las audiencias provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 82. 2. Podrán crearse secciones de la audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. 3. En todo caso, y previo informe de la correspondiente sala de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que el conocimiento de determinadas clases de asuntos se atribuya en exclusiva a una sección de la audiencia provincial, que extenderá siempre su competencia a todo su ámbito territorial, aun cuando existieren secciones desplazadas. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 81. 1. Las audiencias provinciales se compondrán de un presidente y dos o más magistrados. También podrán estar integradas por dos o más secciones de la misma composición, en cuyo caso el presidente de la audiencia presidirá una de las secciones que determinará al principio de su mandato. 2. Cuando el escaso número de asuntos de que conozca una audiencia provincial lo aconseje,
podrá constar su plantilla de 1 a 2 magistrados, incluido el presidente. En este caso, la audiencia provincial se completará para el enjuiciamiento y fallo, y cuando la naturaleza de la resolución a dictar lo exija, con el número de magistrados que se precisen del Tribunal Superior de Justicia. A estos efectos, la Sala de Gobierno establecerá un turno para cada año judicial. 3. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor administración de justicia, las secciones de la audiencia podrán estar formadas por 4 o más magistrados. 4. La adscripción de los magistrados a las distintas secciones tendrá carácter funcional cuando no estuvieren separadas por orden jurisdiccional o por especialidad. Si lo estuvieren, la adscripción será funcional exclusivamente dentro de las del mismo orden o especialidad. Artículo 82. 1. Las audiencias provinciales conocerán en el orden penal primero de las causas por delito, a excepción de los que la ley atribuye al conocimiento de los juzgados de lo penal o de otros tribunales previstos en esta ley. Segundo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves, la audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto. Tercero, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la audiencia provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Cuarto, las audiencias provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de menores con sede en la provincia, y de las cuestiones de competencia entre los mismos. Quinto, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sexto, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 2. Las audiencias provinciales conocerán en el orden civil primero de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de primera instancia de la provincia. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de primera instancia que se sigan por los trámites del juicio verbal por razón de la cuantía, la audiencia se constituirá con un solo magistrado, mediante un turno de reparto. Segundo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley orgánica. Estas secciones especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a cursos de personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación. Tercero, asimismo, la sección o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior conocerán, además, en segunda instancia, y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento N. 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos, se denominarán tribunales de marca comunitaria.
Cuarto, las audiencias provinciales también conocerán de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley orgánica. 3. Corresponde igualmente a las audiencias provinciales el conocimiento primero de las cuestiones de competencia en materia civil y penal que se susciten entre juzgados de la provincia que no tengan otro superior común. Segundo, de las recusaciones de sus magistrados, cuando la competencia no esté atribuida a la sala especial existente a estos efectos en los tribunales superiores de justicia. Artículo 83. 1. El juicio del jurado se celebrará en el ámbito de la audiencia provincial u otros tribunales, y en la forma que establezca la ley. 2. La composición y competencia del jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Capítulo 5. De los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo mercantil, de lo penal, de violencia sobre la mujer, de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de menores. Artículo 84. En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Artículo 85. Los juzgados de primera instancia conocerán en el orden civil 1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales. 2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. 3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los juzgados de paz del partido. 4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido. 5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. 6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su ley reguladora. Artículo 86. Derogado. Artículo 86 bis. 1. Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. 2. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles, y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción. 3. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma, con la salvedad de lo previsto en el apartado 4 de este artículo. 4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los reglamentos números 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. Artículo 86 ter. 1. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuántas cuestiones se susciten en materia cursal, en los términos previstos en su ley reguladora, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso,
La jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias. Primero, las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, a las que se refiere el título primero del libro cuarto de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. Con el mismo alcance, conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Segundo, las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos, se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la ley concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. Tercero, toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado. Cuarto, toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número primero, y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral. Quinto, las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita. Sexto, las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores, o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. 2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de a las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. B. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional. C. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo. D. Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del registrador mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la ley hipotecaria para este procedimiento. F. De los procedimientos de la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos de la aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia. 3. Los juzgados de lo mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal. Artículo 87. 1. Los juzgados de instrucción conocerán, en el orden penal de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales, y a los juzgados de lo penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. B. Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley y en los procesos por aceptación de decreto. C. Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer. D. De los procedimientos de habeas corpus. E. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido, y de las cuestiones de competencia entre estos.
F. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer. G. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. H. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 2. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos, y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. 3. Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente. Artículo 87 bis. 1. En cada partido, habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel, y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma competencias en materia de justicia, podrá establecer mediante Real Decreto que los juzgados de violencia sobre la mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las salas de gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley orgánica, corresponda a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción, o de instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva, o conociendo también de otras materias. 4. En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción, será este el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta ley. Artículo 87 ter. 1. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos a de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea, o haya sido su esposa, o mujer que esté, o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios, o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan, o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. E. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. F. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
G. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea, o haya sido su esposa, o mujer que esté, o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, así como los descendientes, propios, o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan, o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, de la esposa o conviviente. 2. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos a los de filiación, maternidad y paternidad. B. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores, o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 3. Los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1A del presente artículo. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. 5. En todos estos casos, está vedada la mediación. 6. El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción. Artículo 87 Scater. 1. El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos. 2. Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado. 3. La información mencionada en el apartado anterior se incorporará a la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial. 4.
La información estadística obtenida en aplicación de este artículo deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad de las víctimas. Igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de los menores víctimas de violencia de género, que permita también la desagregación con indicador de discapacidad. Artículo 88. En la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal, y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. Artículo 89. La ley de planta y demarcación puede establecer, como órganos distintos, en aquellos partidos en que fuere conveniente, los juzgados de primera instancia y los juzgados de instrucción. Artículo 89 bis. 1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo penal. Podrán establecerse juzgados de lo penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrán su sede. Los juzgados de lo penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. 2. Los juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios juzgados en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente ley. Corresponde asimismo a los juzgados de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados de instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 3. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de lo penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65, y de los demás asuntos que señalen las leyes. Corresponde asimismo a los juzgados centrales de lo penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados centrales de instrucción, y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 4. Corresponde a los juzgados de lo penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. Artículo 90. 1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. 2. Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o más juzgados de lo contencioso administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. 3. También podrán crearse excepcionalmente juzgados de lo contencioso administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. 4. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá juzgados centrales de lo contencioso administrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la ley establezca. 5.
Corresponde también a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la cesión de los datos que permitan la identificación a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, para que se interrumpa la prestación de servicios de la Sociedad de la Información, o para que se retiren contenidos que vulneran la propiedad intelectual, en aplicación de la citada Ley 34/2002, y del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996. De 12 de abril. 6. Igualmente conocerán los juzgados centrales de lo contencioso administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 7. Corresponde a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades administrativas independientes de ámbito estatal a los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, cuando ello sea necesario de acuerdo con la legislación específica. Artículo 91. 1. Los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley. 2. Corresponde también a los juzgados de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. Artículo 92. 1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. 2. Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a 2 o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Artículo 93. Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo. Artículo 94. 1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. 2. Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma. 3. También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la provincia. 4. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el apartado 1 de este artículo, la competencia para la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso,
La competencia de estos juzgados centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. 5. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. Artículo 95. 1. El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en la ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de estos. 2. El gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 96. 1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse juzgados de menores cuya jurisdicción se extienda, o bien a un partido determinado, o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede. 2. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un juzgado central de menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. Artículo 97. Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta, y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. Artículo 98. 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las salas de gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan. 2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno, y, en su caso, la comunidad autónoma competencias en materia de justicia, que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional estén o no en el mismo partido judicial y previa delimitación del ámbito de competencia territorial en este último caso, asuman el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos, y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos, o que se constituyan. En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía los juzgados de instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio. 3. Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y producirá efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia. 4. Los juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusión. Capítulo 6. De los juzgados de paz. Artículo 99. 1. En cada municipio donde no exista juzgado de primera instancia e instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un juzgado de paz. 2. Podrá existir una sola oficina judicial para varios juzgados.
Artículo 100. 1. Los juzgados de paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine, y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya. 2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes. Artículo 101. 1. Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. 2. Los jueces de paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiere solicitante, el Pleno elegirá libremente. 3. Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al juez de primera instancia e instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno. 4. Si en el plazo de 3 meses, a contar desde que se produjera la vacante en un juzgado de paz, el ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al juez de paz. Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma Sala de Gobierno, y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas por esta ley. 5. Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez de primera instancia e instrucción, y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción. Artículo 102. Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta ley para el ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. Artículo 103. 1. Los jueces de paz serán retribuidos por el sistema, y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los jueces de primera instancia e instrucción. 2. Los jueces de paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato, y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación,